Hoy vamos a cruzar un puente en el tiempo, un viaje que parece corto, ¿no? Solo 20 años, pero que nos lanzó de cabeza desde un mundo que literalmente podíamos tocar a esta realidad digital en la que vivimos hoy. Esta es la historia de cómo esas dos décadas, los 90 y los 2000, chocaron de frente para crear el mundo que conocemos. A ver, pensemos en esto un segundo. Los 90. Suena a hace poco, pero era una era totalmente distinta. Un mundo que todavía tenía, digamos, rincones por descubrir. Donde la información no llegaba al instante y donde de verdad existía la opción de desconectarse por completo. Era ese sonido, ese chirrido del módem telefónico, ¿lo recuerdan? Esa era la puerta de entrada, ruidosa y lentísima, a un universo que apenas estaba naciendo. Y de repente, ¡pum! Todo cambió. Justo ahí está la clave, la tensión central de este análisis. Ese salto de un mundo con misterio a uno de conexión total. Los 2000 nos metieron de lleno en una realidad completamente nueva. Una en la que todo, absolutamente todo y todos, estábamos a punto de quedar a un solo clic. Ok, hablemos de cultura. Del mood, el ambiente que se respiraba. Porque claro, este cambio no fue solo de aparatos y cables. No, fue algo mucho más profundo. Afectó cómo nos sentíamos, cómo nos vestíamos, qué cosas nos importaban. Fue literal una transformación total del mood de la época. Y el contraste, la verdad, es brutal, se ve a simple vista. Por un lado, los 90s. La estética era el grunge, las camisas de franela, era como una rebelión contra el exceso, que venía de una época de incertidumbre económica. Y del otro lado, los 2000s. Con el optimismo del nuevo milenio explotó todo. El futurismo J2K, los pantalones de tiro bajo, el brillo metálico y la filosofía, bueno, ahí también el cambio fue radical. Pasamos del cinismo cool de la generación X, de esa búsqueda de lo auténtico, a una obsesión, pero obsesión total por la fama. Todo esto alimentado por una nueva industria que te vendía el sueño de que cualquiera podía ser una estrella. Y para entenderlo mejor, no hay más que ver a los íconos. Por un lado, Kurt Cobain, un ícono de la autenticidad, casi sin quererlo, ¿no? Él representaba toda esa apatía, ese cinismo de su generación. Y en la otra esquina, Britney Spears, el ícono del estrellato pop, perfectamente pulido, fabricado. Es el choque entre lo crudo y lo producido. Un reflejo perfecto del cambio de mentalidad de una década a otra. Bien, ahora vamos al motor, al corazón de todo este cambio, la tecnología. Porque aquí está el punto clave, lo que de verdad lo transformó todo. Fue el paso de poseer cosas físicas a simplemente tener acceso a datos digitales. Esta fue la verdadera gran revolución. Recordemos cómo era en los 90. El mundo era tangible, lo podíamos tocar. La música estaba en un Walkman, las películas en esos cassettes de VHS gigantes, los datos en CDs. Para consumir algo había que hacer un esfuerzo físico. ¿Quién no se acuerda de estar pegado a la radio con el dedo en rec esperando para grabar esa canción que tanto nos gustaba en un cassette? Bueno, esa era la realidad análoga. Y el Internet de los 90, era como la prehistoria, un territorio casi salvaje. Hablamos de páginas estáticas que no se movían, de salas de chat de AOL que se sentían como portales a otra dimensión. Y claro, no podemos olvidar la ansiedad colectiva del E2K, el efecto 2000. Ese miedo generalizado de que a la medianoche del 31 de diciembre todo nuestro incipiente mundo digital se iba a venir abajo. Y entonces llegó la desmaterialización, una palabra clave. Los 2000 nos trajeron Napster y, claro, el iPod. De un día para otro, la música dejó de ser una colección de discos que ocupaban espacio en una estantería. Se convirtió en una lista de archivos en un disco duro. Y con eso, el concepto mismo de propiedad empezó a cambiar para siempre. Esta transición podemos verla en 3 pasos clarísimos. Primero, Napster. Llegó y demolió por completo el modelo de propiedad de la música tal como lo conocíamos. Segundo paso, el iPod. De repente, tenías 1000 canciones en el bolsillo. ¡1000! Y el paso final, el que lo cambió todo, el iPhone, en 2007. Porque ya no era solo música, era todo el Internet metido en la palma de la mano. Lógicamente, con toda esta revolución tecnológica, la forma en que nos entreteníamos también se transformó por completo. Y no hablo solo de los aparatos, Cambiaron las historias que se contaban y sobre todo quiénes eran los protagonistas de esas historias. Pensemos en los 90. Fue la era dorada del cine independiente de culto, películas como Pulp Fiction y de las sitcoms que eran casi un ritual semanal, como Friends. Pero en los 2000 ese modelo se rompió. Explotaron las grandes franquicias de cine, como Harry Potter, que ya no eran una sola película, sino universos enteros. ¿Y la televisión? Bueno, la televisión entró en su época dorada con dramas súper complejos como de Sopranos. Pero ojo, que aquí pasa algo que es fundamental, la explosión de la telerrealidad.
Programas como Big Brother llegaron y cambiaron las reglas del juego. De repente, el entretenimiento ya no era solo cosa de actores profesionales. Ahora, la vida de gente común y corriente era el espectáculo. Y este fue el verdadero comienzo de nuestra cultura de la autoexposición. Fue la semilla de lo que hoy conocemos como la cultura del influencer. Ahora bien, es importante entender que todos estos cambios culturales y tecnológicos no pasaron en el vacío, como en una burbuja. El mundo a su alrededor también estaba viviendo una transición, y una bastante dramática. Y la diferencia es abismal. Los 90s, por un lado, estuvieron marcados por el optimismo que dejó el fin de la Guerra Fría. Había como una sensación de que el mundo iba hacia un futuro más pacífico, más democrático, pero los 2000 quedaron definidos por el tremendo impacto del 11 de septiembre, el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo y una sensación de inseguridad que fue creciendo y que terminó de estallar con la crisis financiera mundial de 2008. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta. Una pregunta que se basa en los hechos, sí, pero también mucho en la nostalgia. ¿Qué década fue mejor? La idea es analizar qué ganamos y qué perdimos, quizá, en ese cambio tan radical. Y creo que esta frase lo resume todo de una manera brillante. Los 90 fueron, de alguna forma, el último suspiro de un mundo físico. El final de una era, el último momento en que lo tangible dominaba nuestras vidas. Y los 2000, los 2000 fueron ese primer paso, a veces audaz, a veces un poco caótico, hacia esta existencia digital en la que vivimos completamente sumergidos hoy. Entonces la pregunta queda flotando en el aire. ¿Cuál fue mejor? ¿La privacidad y la sencillez del mundo análogo o la conexión infinita, a veces abrumadora, del mundo digital? La verdad no hay una respuesta fácil. Lo que sí es una certeza es que en ese puente que cruzamos entre esas dos décadas, nuestra forma de vivir, de trabajar, de conectarnos, cambió para siempre.